¿Qué tal? Bienvenidos a Polos Opuestos. Soy Luis Carlos Vélez, hoy por Noemí Sanín. Hoy estamos con ustedes para conducir un debate sobre el proceso de paz con las FARC, una negociación cercana a cumplir 2 años y que atraviesa por uno de sus momentos más difíciles. El presidente Juan Manuel Santos reaccionó con dureza ante los atentados de las FARC que afectaron a la población civil y además advirtió con contundencia sobre la posibilidad de un rompimiento. Solo para citar unos casos, dejaron sin energía a la ciudad de Buenaventura, sin acueducto a 2 municipios en el Meta, en medio de una emergencia ambiental al Putumayo por derrame de petróleo y además provocaron la muerte de una niña de 2 años, solo 2 años, en el Cauca. Una crisis a la que se suma el tema de las víctimas cuya vocería para asistir a la mesa también está en dificultades. Vamos a hablar de esta crisis en la búsqueda de la paz, por eso están con nosotros Juan Lozano, excongresista y hoy analista político de Blue Radio, columnista del diario El Tiempo, León Valencia, columnista, politólogo y un hombre que conoce de cerca el conflicto colombiano toda vez que militó en un grupo armado, y además vamos a hablar de su libro que lanza el día de hoy, y Guillermo Rivera, excongresista, quien suena como uno de los posibles viceministros de la cartera del gobierno, también esperamos que nos cuente algo del tema. Fue uno de los pocos legisladores que estuvo en La Habana hablando directamente con los negociadores de las FARC y pertenece al departamento de Putumayo, usted lo sabe muy bien, muy golpeado por la violencia subversiva. Bienvenidos. Vamos entonces a comenzar poniendo la pregunta que creo que es la más obvia sobre la mesa, y es ¿cómo afectan estos atentados, esta serie de violencia que está pasando en Colombia al proceso de paz? Empiezo con don Juan Lozano. Luis Carlos, de manera muy severa, porque le quitan al presidente capacidad de maniobra, consumen su capital político, causan mayor mortificación en la población. Este es un proceso que debe terminar con una ratificación ciudadana, y estos atentados lo que logran es generar indignación entre la ciudadanía, dolor. El caso de la niña, para citar el más doloroso de todos, lo que hace es graduar a muchos sectores de la sociedad civil contra las FARC. Entonces yo creo que ahí hay, usando casi que las palabras del presidente, un escenario en el que están jugando con candela, porque ponen realmente en aprietos al gobierno para poder seguir con una negociación en un periodo tan largo y en medio de estas atrocidades. Doctor Rivera. Pues primero que todo, Luis Carlos, yo quisiera rechazar de manera enérgica los atentados perpetrados por las FARC en varios de los departamentos del país. Y digo esto porque lo que digo enseguida no quiero que sea leído como una justificación de lo que está ocurriendo. Pero dicho este rechazo, en el año 2012, en diciembre del año 2012, las FARC anunciaron una tregua unilateral de Navidad y Año Nuevo. Incluso León documentó muy bien, o hizo una comparación muy bien documentada sobre lo que ocurrió en la tregua y lo que ocurrió después de ella. Después de esa tregua vino una arremetida de las FARC muy similar a la que está ocurriendo ahora. Luego, lo que está ocurriendo ahora no es una novedad. Repito, no lo estoy justificando, pero no es una novedad. Y creo que por el contrario, lo que nos debe poner a pensar a los colombianos es que este tipo de acontecimientos son los que imponen hacer un proceso de paz. Porque lo que no queremos es seguirlo registrando. Aquí tenemos 2 opciones: o continuar el proceso de paz o terminarlo. Pero si lo terminamos, este tipo de acontecimientos los vamos a tener que seguir registrando al menos durante una década más. En cambio, si el proceso de paz tiene éxito, como esperamos que lo tenga y como creemos que lo va a tener, pues seguramente a la vuelta de unos pocos años, este tipo de noticias como las que estamos registrando van a pasar a la historia. Don León. Es que yo creo que las FARC nunca han tenido, no tienen en cuenta la opinión pública. No es, esa variable no existe para ellos. Entonces ellos piensan que están negociando es con el Estado, que ellos, el Estado y ellos, pero es que hay un tercero definitivo en cualquier negociación, que es la opinión pública. Y entonces, claro, en este año, incluso en el primer semestre, hasta junio, ellos tuvieron 410 acciones, que comparadas con el semestre de 2013, que hicieron 1080 acciones, fue una baja sensible de las acciones de ellos. Prácticamente desescalaron la confrontación en un 60%. Pero luego empezó esta arremetida en julio y eso es muy vistoso, claro, porque venían de se hicieron las elecciones más pacíficas en los últimos 30 años. Entonces viene esta arremetida y sobre todo con la afectación a poblaciones tan martirizadas como Buenaventura, Tumaco, eso se nota mucho. El presidente estaba en la obligación
de hacer lo que hizo y de decir, enviar un mensaje muy fuerte a ellos. Y yo creo que ellos tienen que pensar en eso rápidamente, con una cosa muy difícil que es porque siempre, si usted estudia los finales de las guerras, las finales negociadas de las guerras, los últimos días de las mesas de negociación, siempre se intensifica el accionar de las guerrillas. Eso es una cosa, casi una constante en todas las negociaciones de paz en el mundo. En ese tema quisiera poner sobre la mesa lo siguiente. Estamos hablando de racionalidad, o mejor irracionalidad de las FARC. En el sentido de la opinión pública obviamente no ve esto con buenos ojos, y mucho menos que tengamos un retroceso a los años de los cuales usted hace referencia. Pero este es un proceso que hay que refrendar. Este es un proceso que todos nosotros, estemos o no de acuerdo, si es que se llega a un acuerdo de paz, tenemos que salir los colombianos a votar si aprobamos o no. Entonces las FARC, ¿a quién le están vendiendo todo esto que está pasando? Sobre todo actuando en contra de la población civil. Esa que fue la condición que el propio presidente Santos impuso, la de tener una refrendación popular, se vuelve, por supuesto, muy difícil con esta barbaridad, con esta brutalidad, con este salvajismo. Pero es que además en las últimas semanas lo que hemos visto, aparte del accionar terrorista, es el lenguaje y los conceptos en unos niveles muy violentos. Es que Santos dice, están jugando con candela, y ellos en una declaración que sale del Guardian se burlan del presidente Santos. Es casi que una paráfrasis, utilizan sus mismas frases para decir, no, presidente, es que el que está jugando con fuego es usted y nosotros somos los que nos podemos levantar de la mesa si sigue usted con los bombardeos, presidente. Es que se habla del tema de víctimas y dicen, no, pero entonces ahora el tema es nuestro con lo de Cano. Y Timochenko y toda la cúpula está rondando en torno de esos episodios tan difíciles en las mesas de víctimas, en la ecuación acerca de quiénes van a estar en los 60 cupos. Y muy duro dicen, no, es que los policías que estuvieron secuestrados, los militares que estuvieron secuestrados, para nosotros no son víctimas. Y si los van a considerar como víctimas, más allá de los temas del derecho internacional humanitario, si a ellos los van a considerar como víctimas, entonces nosotros somos víctimas porque mataron a Cano. Y eso tiene muy irritada a la sociedad colombiana y al estamento militar, que es bien complicado hacia adelante. Entonces, ¿a quién le están hablando las FARC? Haciendo atentados contra la población civil, peleándose o insultando o haciendo quedar mal ante la opinión pública al propio presidente de la República, que dicen que está impulsando este proceso de paz. Luis Carlos, a nosotros no se nos puede olvidar que las FARC son una de las organizaciones más impopulares que existen en Colombia. Más del 90%. En todas las encuestas de opinión, cuando los ciudadanos o los encuestados califican a quién o cuál es la figura que más reprochan, las FARC compiten, en una época competían con el presidente Chávez, pero las FARC eran mucho más impopulares que el presidente Chávez. Yo por eso insisto, cuando se habla de la posibilidad de que las FARC hagan política, que cuál es el miedo. Si son lo más impopular que hay, si algún día hacen política, pues tendrán un margen de opción electoral muy reducido, porque realmente la ciudadanía no los quiere. Ahora, me parece a mí que en términos de la refrendación hay que analizarlo de manera inversa, es decir, tan no los queremos que aspiramos a que no sigan haciendo lo mismo, y si quizás tenemos que refrendar un acuerdo al que lleguen con el gobierno para que no sigan delinquiendo, no sigan atentando contra la población civil, pues seguramente la mayoría de los colombianos refrendaremos el acuerdo. Y entre otras cosas, se ha filtrado la ponencia que va a discutir la Corte Constitucional, y por lo que hemos sabido a través de los medios de comunicación, en ella se prohíbe que quienes tengan responsabilidades penales por delitos de lesa humanidad, que son muchos de los que están cometiendo en este momento, pues no van a poder participar en política. Luego, a mí me parece que lo que está ocurriendo con las FARC no es una novedad. Desde luego lo rechazamos enérgicamente, pero me parece a mí que esa es una razón de más para seguirle apostando al proceso de paz, es decir, para terminar esto lo más pronto posible y no llenarnos aquí pues de un sentimiento de valentía y entonces rompamos la mesa. No lo digo por el gobierno, lo digo por sectores de la opinión, que yo sé que la prioridad del gobierno es continuar el proceso de paz. Entonces rompemos los diálogos, nos vamos por la confrontación militar como una alternativa para superar el conflicto, y eso nos va a demorar al menos una década más. Vamos a cerrar este bloque
escuchando a León Valencia sobre este tema en específico, sobre la supuesta racionalidad de lo que está haciendo las FARC. Sí, es una cosa muy desafortunada y la vamos a tener que vivir estos meses, desafortunadamente también, porque los finales de las negociaciones, las guerrillas siempre tienden a enviar dos mensajes. Uno, a la mesa para forzar conclusiones favorables a ellos. Y dos, hacia sus propios combatientes para decirles, oiga, no nos estamos entregando. Mire que nosotros estamos en una negociación de igual a igual con el gobierno. Ustedes tienen libertad para ir a hacer acciones que muestren que tenemos fuerza y poder. Eso es un contrasentido, pero es la lógica que tienen estas organizaciones guerrilleras. La opinión pública reacciona y tiene que reaccionar presionando una cosa distinta. Ahora, la mesa, aquí en este caso, siempre ha tenido por regla que negocian como si aquí no hubiera guerra y el gobierno dice, y hago la guerra como si no hubiera mesa de negociación, para aislar las dos cosas. Sí. Esa es la regla. Pero eso es muy difícil sostenerlo. Yo, por ejemplo, creo que debían, en este momento, para terminar esta negociación, hacer un acuerdo parcial sobre sacar la infraestructura energética del conflicto y sobre los civiles, porque es muy difícil sostener esto. Todavía combates entre el ejército y la fuerza, pues la fuerza de la guerrilla van a seguir, porque el ejército está persiguiéndolos en muchas partes y eso tiene que seguir así. Pero sí sería bueno que tocaran el punto de infraestructura, que es muy lesivo lo que están haciendo, y que tocaran el punto de los civiles como un acuerdo parcial para terminar esta negociación. Vamos a hacer una breve pausa. En instantes vamos a hablar sobre si se deben o no suspender los diálogos de paz y cómo se viene la negociación de los próximos puntos en esta mesa de diálogos. Hacemos una breve pausa, regresamos en instantes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Polos Opuestos. Hoy hablando del proceso de paz, del futuro del proceso de paz. Están con nosotros Juan Lozano, León Valencia y Guillermo Rivera. En estos últimos días que hemos estado pendientes y registrando los noticieros de Noticias Caracol en diferentes medios de comunicación, por ejemplo, aquí tengo en mis manos la portada de la revista Semana, dice: ¿qué se creen? Y aquí está, pues obviamente Iván Márquez y Timochenko en caricatura, se ven muy mal encarados, haciendo referencia a sus declaraciones, a las declaraciones recientes, que son un poco belicosas, que se enfrentan al propio presidente de la República, que es quien está adelantando el proceso de paz, y al mismo tiempo una seguidilla de atentados terroristas que nos preocupan a todos los colombianos. Habiendo dicho eso, también hay voces que dicen los diálogos de paz se deberían suspender. Esto no tiene ningún sentido, estamos volviendo a épocas donde hay atentados terroristas, el discurso no cambia, estos señores están en La Habana haciendo quién sabe qué, poniendo condiciones. ¿Se deberían suspender los diálogos, doctor Rivera? Pues primero, yo creo que hay que destacar la advertencia que hizo el presidente Santos. Y sobre todo es una advertencia en el sentido de respetar a la población civil, porque lo expresó muy bien él en el marco del derecho internacional humanitario. Nosotros, dice el presidente Santos, aceptamos conversar en medio del conflicto, pero el conflicto es entre combatientes y las reglas del derecho internacional humanitario señalan que combatientes son las fuerzas regulares del Estado y las fuerzas irregulares que combaten contra el Estado. Pero lo que ha dicho el presidente Santos es, bueno, señores, dejen por fuera de esta confrontación a la población civil, y ha advertido pues que continuar esta seguidilla de atentados que afectan a la población civil se podría levantar el gobierno de la mesa de negociación. Me parece que eso el presidente lo dijo con sinceridad, lo dijo con franqueza. Por supuesto, la apuesta prioritaria del gobierno y de quienes acompañamos al gobierno es que este proceso continúe. Ya se han logrado 3 acuerdos parciales de 5 que tiene consagrado la agenda que se preacordó en La Habana. Luego sería muy lamentable para el país que, habiendo avanzado tanto en una negociación de paz, esta se frustrara. Sí, de tal manera que ojalá la guerrilla pues tenga presente la advertencia que le ha hecho el presidente Santos. Eso de alguna manera significaría que como Estado somos rehenes del proceso de paz porque hemos adelantado tanto. No, y tenemos que, como Estado y como nación, aguantarnos todo lo que quiera hacer las FARC. No, para nada. El doctor de la Calle, recuerdo yo, en Noruega, cuando formalmente se instalaron
las mesas de negociación, les dijo a las FARC, nosotros no vamos a ser rehenes de este proceso, y lo dijo a nombre del Estado colombiano, como delegado del presidente de la República para ese propósito. Y por eso justamente el presidente Santos lanzó la advertencia en Buenaventura. Ahora, lo más conveniente es que las FARC entraran en razón, dejaran a la población civil en paz, y estas conversaciones pudieran continuar hasta lograr el fin del conflicto, que es lo que esperamos todos. León, ¿suspender? ¿No suspender? ¿No, León? No, yo creo que es imposible que tanto el Estado como las guerrillas, es casi un imposible que se paren de la mesa hasta el punto que han llegado, porque Santos ganó las primeras elecciones con una oferta, una promesa de guerra y de terminar por las guerrillas por la vía armada. Pero estas elecciones las ganó con la promesa de hacer la paz. Esto sí tiene un costo político muy alto para Santos, que se pare de la mesa. Antes podía decir eso, pero ahora es muy difícil que lo haga. Pero tampoco las FARC tienen opción. Es que lo que sigue para Timochenko y para los jefes que están en Cuba es la degradación total de ese conflicto y de ellos, y la imposibilidad, son gente que tiene 60 años, la imposibilidad de siquiera como individuos reivindicar un poco su historia. Y entonces yo creo que ambas partes están atados a la mesa de una manera prácticamente decisiva. Y ese es un drama duro que vamos a ver desde acá, desde la barrera, los que tenemos críticas para un lado y para el otro cada momento, pero ellos están amarrados a esa mesa, y lo único que puede salvarlos frente a todas estas críticas es que aceleren el proceso de negociación y que le anuncien al país el inicio de la desmovilización y el desarme y de la aplicación de las reformas. Yo creo que eso trae un ambiente distinto. Mientras esto siga, primero negociando y en medio del conflicto, esto sigue generando resistencias y críticas muy duras y un costo político para ambos enorme. Ya se había desgastado tanto el proceso y tuvo un nuevo mandato con las elecciones, porque fíjense cómo se aceleró el momento de las elecciones, porque tenían que hablarle a la opinión pública. Eso iba lento. En el antesala de las elecciones firmaron el acuerdo del narcotráfico, reconocieron a las víctimas y firmaron casi todo el punto de víctimas en un lapso de un mes. Eso reforzaría el argumento de que las FARC únicamente cuando se ven presionados políticamente, entonces es que reaccionan. Tocaría apretarlos, digamos, políticamente, Juan. Una anotación respetuosísima frente a lo que dice León. El señor presidente es campeón en cambiar su norte, ¿no? Eso de que le queda muy difícil, él timonea, si él ve que la opinión pública se le pone complicada, igual que timoneó la primera vez, timonea la segunda, y lo ha hecho saber. De alguna manera esa declaración... Doctor Lozano, ahorita no hay elecciones para que tenga que bambonear o pero, bailar al ritmo de la opinión pública. Antes sí, ahora... Pero él, con mayor razón, timonea, dice, no se pudo la paz, entre otras porque el presidente en algunos momentos ha pronunciado unas frases muy desafortunadas, como la de que si se produce un magnicidio, eso puede acabar con el proceso de paz. O sea, si matan a un pobre campesino, si matan a un pobre soldado, si matan a un pobre policía, eso no es grave. Pero hay de que vaya a haber un magnicidio. Entonces, dicho eso, lo que yo creo que es fundamental es que no se suspendan, sino que se acelere para establecerse una verdadera voluntad de paz. Lo que sí no puede ocurrir es que duren a perpetuidad las conversaciones, que nosotros tengamos que ver los colombianos meses y años a las FARC en Cuba y a la calle yendo y viniendo sin que se materialice en hechos reales de paz. Por eso a mí las ideas que he oído plantean Guillermo, León, a mí me gustan mucho en el sentido de que hay que buscar unos avances en el acuerdo. Sí, dejen por fuera, acaben con el reclutamiento de menores, busquen unos acuerdos, y esto se lo he escuchado a León, busquen unos planteamientos para ver si se puede garantizar que infraestructura vital para las poblaciones no se afecte, pero tiene que empezar a mostrarse voluntad de paz de manera que no estemos enfrentados a unos diálogos perpetuos. Creo que ese sí es el peor de los escenarios para Colombia. Ahora, antes de empezar el programa, tenía el privilegio de oír la conversación entre ustedes y don León ponía sobre la mesa el siguiente argumento que me parece muy racional y quisiera oír la opinión de todos. Y es que en este momento, en este preciso instante, si uno ve la temática de la mesa de diálogo, ya se pasaron o ya se aprobaron los temas que ponían contra la pared al gobierno del establecimiento. Tierras, narcotráfico, política.
lo que el gobierno tenía que dar. Ahora estamos al frente de dos temas que pone contra la pared o que hace ceder en sus pretensiones a las FARC y de alguna manera validaría la tesis de que se tienen que mostrar fuertes para sacarle provecho o sacar lo más que se pueda en estos dos puntos. ¿Lo interpreté bien en la conversación anterior, don León? ¿Es así? Sí, estamos en los puntos en lo que las FARC le tienen que hacer concesiones a la sociedad y al Estado. Es claro que es justicia, víctimas, reconocimiento de las víctimas, todo ese proceso de justicia transicional y desarme y desmovilización. Armas. Y entregar sus armas y venirse a la vía civil. Este es el punto donde ellos están, tienen toda la carne en el asador. Antes era los reclamos de ellos a la sociedad y al Estado. Participación, porque nos han excluido políticamente, soluciones para los campesinos que nos han acompañado en esta larga guerra y el tema de cultivos ilícitos, sustitución de cultivos ilícitos. Ahora son ellos los que están frente a las exigencias de la sociedad y del Estado y en eso hay que crecer las exigencias. ¿Usted lo ve de la misma manera? Sí, pero digamos que como transcurra la negociación frente a los derechos de las víctimas, podría transcurrir en términos del modelo de justicia transicional que finalmente se acuerde. ¿Por qué? Porque la justicia transicional se construye a partir de la máxima satisfacción de los derechos de las víctimas. Aquí, como lo ha dicho el doctor de la Calle, no se van a negociar los derechos de las víctimas. Esos están consagrados en una ley y esa ley se tiene que cumplir. Lo que se van a acordar es la mejor manera de reconocer los derechos de las víctimas. Y entre más se reconozcan los derechos de las víctimas, más generoso para ellos puede ser el modelo de justicia transicional. Luego, digamos que el balón sí está en la cancha de las FARC en este momento y ellos deberían tener la suficiente claridad sobre lo que viene. Es decir, reconozcamos en mayor medida los derechos de las víctimas, pidámosles perdón a las víctimas, contribuyamos de manera generosa con la verdad. Si así lo hacen, el modelo de justicia transicional, que tiene un menú de alternativas como suspensión de la ejecución de la pena, como renuncia a la acción penal, como penas alternativas, obviamente con unas limitaciones que son los delitos de lesa humanidad, todas esas posibilidades se pueden desarrollar en la medida en que los derechos de las víctimas hayan sido satisfechos en el máximo estándar. Doctor Lozano, quisiera preguntarle sobre su visión del presidente Juan Manuel Santos en este tema. Y es que mucho se ha hablado también, porque usted ahorita hablaba del vaivén, de lo que los estadounidenses llaman el flip-flop, del vaivén de opinión del presidente Juan Manuel Santos, pero también lo he oído a usted diciendo que Juan Manuel Santos va a hacer todo lo posible para trascender y dejar el legado como el presidente que firmó la paz. ¿Cómo se reconcilian esos dos pensamientos? Tan sencillo como que el presidente sabe que su paso a la historia depende de poder lograr un proceso exitoso, pero también entiende que su paso a la historia como el peor presidente de Colombia también fracasa en la paz y se le destruye el país. Por eso, si el presidente ve que su apuesta por la paz no es posible, yo creo que él no tendría inconveniente en endurecer la posición y decir no fue posible el diálogo y nos vamos a fondo con una solución militar. Él hoy tomó una decisión que a mí me parece correcta. Confirmó al ministro Juan Carlos Pinzón. Así es. La confirmación de Pinzón manda un mensaje duro en La Habana. Pinzón es la línea no querida en la mesa de La Habana. Pinzón para las FARC encarna una cercanía muy fuerte con un estamento militar dispuesto a batirse para derrotar militarmente a las FARC. Eso es lo que han dicho incluso los de las FARC, incluso Piedad Córdoba, incluso sectores que no comparten la orientación del ministro de Defensa. Y Santos hoy dice, Pinzón se queda. Y Pinzón es un hombre del alma del presidente Juan Manuel Santos. Y eso viene en el momento en que se abre la discusión sobre la entrega o dejación de armas, que parece una discusión semántica y es profunda. Las FARC han dicho, nosotros no vamos a entregarle las armas al Estado. El Estado no nos derrotó. Nosotros no somos derrotados por el Estado. Nosotros vamos a dejar las armas. ¿Dónde? En la ONU, en Cuba, a Maduro. Las vamos a enterrar. Pero que no sueñen, han dicho los de las FARC, que nos verán a nosotros, a Timochenko entregándole a Santos un fusil en señal de rendición. Tema súper sensible que se ha abierto hoy. Nos queda un breve bloque de comerciales, un breve bloque de discusión. Hacemos una breve pausa y continuamos con más.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Polos Opuestos y estamos terminando el programa hablando sobre el proceso de paz. Quisiera preguntarles sobre el tiempo. No el periódico. ¿En cuánto tiempo creen ustedes se va a terminar de discutir estos puntos que quedan, don León? Es que yo creo que lo óptimo para este acuerdo, pensando en la opinión pública, pensando en el país, es terminar la firma del acuerdo terminando el año. Hacer una refrendación en abril y poder ir a elecciones locales ya con un acuerdo de paz y con un proceso de movilización. Yo veo que ese calendario es el que le serviría a todos, al país, por supuesto, a la paz, a los municipios y a las mismas FARC, porque es muy bravo prolongar esto en el año 2015 y llegar otra vez a elecciones locales para todos con un proceso en vilo como lo pinta Juan. Doctor Rivera. Yo pienso que la fecha límite tiene que ser la elección de gobernadores y alcaldes de octubre del 2015, porque en el Congreso se aprobó una ley que permite que coincida en una elección ordinaria la refrendación de un acuerdo que le ponga fin al conflicto. Y lo ideal es que la participación de los ciudadanos de esa refrendación sea masiva. Y eso lo permite una elección local, el mismo día que se elijan alcaldes, gobernadores, correcto, diputados, concejales. Luego creo que lo que hay que buscar es que por tarde se firme un acuerdo unos meses antes de las elecciones locales, de tal manera que ese día, además de elegir alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, los colombianos, pues en mi caso yo votaría afirmativamente por el acuerdo que le ponga fin al conflicto. Pues ojalá la mayoría de los colombianos también hagan lo mismo. Esa fecha hace mucho más sentido que traer a valor presente un mundial de fútbol para que la gente salga a votar con el mismo positivismo de las elecciones presidenciales. Don Juan, en términos de tiempo, ¿cómo lo ve? Yo creo que le queda muy poquito tiempo de maniobra porque el desgaste es muy rápido. Yo creo que cronogramas que pasen del 2015 son absolutamente inviables, cronogramas que pasen de un acuerdo después del 2014 o con un acuerdo ya por lo menos preperfilado son muy difíciles. El propio presidente Juan Manuel Santos dijo, esta será una negociación de meses y no de años, y hace rato que se acabaron los meses, de manera que eso requiere acelerador. ¿Cómo será que hasta Álvaro Uribe está diciendo, presidente, ya, si tiene acuerdo, fírmelo rápido? Dijo el presidente Uribe. ¿Cómo será la impaciencia que tenemos hoy, el acelerador puesto por el propio Álvaro Uribe? A los tres, muchísimas gracias. Es un placer que nos hayan acompañado hoy en Polos Opuestos. Aprendimos muchísimo. Sé que nuestros televidentes también aprecian mucho esta conversación. Termina Polos Opuestos. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @PolosCaracol. La próxima semana otro tema de debate aquí en Caracol Internacional. Buenas noches.